El déficit fiscal ejerce presión y durante las últimas semanas el mercado ha experimentado un alza en las tasas de interés. Durante este 2012 los banqueros prevén alzas aceleradas. Las tasas de interés pueden subir, pero eso es por responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa hace una de dos cosas, o aprueba la reforma tributaria o, si no la aprueba que el gobierno puede endeudarse externamente, no hay ninguna razón para que las tasas de interés suban. Es más, posiblemente inclusive podrían bajar a los niveles que tuvimos el año pasado. Ahora, si la Asamblea Legislativa no aprueba la reforma tributaria o no aprueba la posibilidad de endeudamiento del gobierno para los próximos 3 o 4 años, sí, es posible que las tasas de interés sigan subiendo. Y sigan subiendo porque el Ministerio de Hacienda va a presionar, porque relativamente en el mundo va a haber una iliquidez relativa en este año 2012 y los diferentes agentes económicos van a presionar, van a demandar recursos y eso va a presionar las tasas de interés. Pero no creemos que sea una alza excesiva en todo caso. Pero repito, la decisión es muy clara. La Asamblea Legislativa puede acabar con el problema del aumento en las tasas de interés y más bien ayudar a que esta economía se reactive bastante más de lo que ya se ha reactivado. Tanto en las pasivas como en las activas, ¿verdad? A los bancos nos sirve que suban las tasas de interés porque siempre ganamos. O sea, la velocidad con que se arreglan o se ajustan las tasas de interés activa es más rápido que cuando se ajustan las tasas de interés pasiva. Entonces ahí generalmente hay una transición donde generamos más margen, ¿verdad? Pero siento que ese es, vamos a ver, es la política del Banco Central, el incrementar las tasas para encarecer el crédito y por ende bajar la inflación. A enero de este año, como usted lo dice, las tasas en colones ya habían subido 200 puntos base y las tasas en dólares como 100 puntos base. ¿Por qué razón? Precisamente porque el gobierno se volcó a financiar su déficit en el mercado interno. Y el mercado interno es limitado, aparte de que grandes emisores diferentes a los bancos estatales y privados empezaron también a aparecer captando recursos aquí. Por ejemplo, el Banco Centroamericano hizo emisiones para captar recursos en el mercado local. El ICE ha estado financiando proyectos importantes en el mercado local. Y el mercado local es muy pequeño. El país siempre ha sido un importador neto de capital. Entonces, sí, la expectativa que había de subida de tasas era preocupante. Más sin embargo, como usted dice, entendemos que esta semana la Comisión de Económicos dictaminó de manera favorable la ley para el eurobono. Hay una estrechez en la liquidez en el mercado que venimos viendo en la segunda mitad del segundo semestre del año pasado y la seguimos viendo durante este mes y medio que llevamos del año, acrecentándose un poquito más en los últimos días. Prevemos una estabilidad en las tasas, quizá un leve aumento, no tanto como en un principio se esperaba. Realmente, como usted lo dice, la emisión de eurobonos va a hacer que el costo financiero para el país disminuya, va a dejar de presionar tanto al gobierno, ¿verdad? De que tenga que captar y salir a competir con los bancos, y entonces no debiera de haber un aumento muy grande. En el último año se vio una relativa estabilidad en el tipo de cambio. La iliquidez que afecta al mercado provocaría una devaluación del colón. En la estimación que nosotros tenemos y la proyección económica para el 2012, hemos contemplado un ajuste en la tasa, en el tipo de cambio, pero es un ajuste moderado. De finales del año pasado a finales de este año, lo que estamos previendo es un ajuste del 3%, 4% como máximo. Nosotros hemos estimado que podría estar en la banda de 520, 540. Es lo que hemos estimado nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo estimamos? Considerando varios factores. Uno, el gobierno central no solo tiene un déficit fiscal, sino que tiene un déficit comercial alto, que generalmente eso se cubre con las venidas de capital a Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí llenas ese hueco. Se tiene previsto de que los flujos de capital que vengan del extranjero no sean tan importantes como lo fueron en el 2011. Entonces el gobierno va a necesitar dólares, ¿verdad?, para cubrir ese déficit.
Al igual que vienen las partes de toda la parte del déficit fiscal que tenemos, y el gobierno también va a requerir dólares para pagar afuera sus deudas y sus intereses. Entonces va a requerir dólares, ¿verdad? Ya estamos viendo digamos, una leve escasez de liquidez tanto en dólares como en colones. Si uno ve el año 2010, más bien fue al revés, hubo una gran oferta de dólares que llevó al tipo de cambio prácticamente al piso y a una apreciación porcentual de casi 10%. En el año 2011, al revés, hubo una gran estabilidad cambiaria, el central prácticamente no tuvo que participar en el mercado, el gran demandante fue el sector público a través del Banco Central, y eso hizo que el tipo de cambio estuviera prácticamente pegado en el piso. Ahora bien, recuérdese de que hay una correlación muy fuerte entre el crédito interno y las importaciones. Se financia y entonces la gente empieza a importar vehículos, bienes duraderos, materias primas, bienes de capital. Entonces uno ve el comportamiento de la balanza comercial, sí se ve un crecimiento importante del déficit, están creciendo las importaciones y eso obviamente le mete presión al tipo de cambio, no para pensar en una crisis cambiaria, pero sí creemos nosotros de que algo de devaluación debería haber en el transcurso del año 2012, y nuestra expectativa es que debería el tipo de cambio ubicarse entre unos 530, 540 colones por dólar. Ya hemos visto que en promedio el tipo de cambio se ha incrementado un poquito, ¿verdad? Se ha mantenido alrededor de 513, 515 en ese rango, cuando el año pasado más bien se mantuvo como en 510, por ahí en promedio. Mire, si la situación de la pelea en los recursos, por la captación de los recursos, se mantiene y hay una presión sobre las tasas de interés, es probablemente que el tipo de cambio se ajuste hacia el alza. No creo que en los picos tan altos como vimos en algún momento, pero sí por encima del promedio que vimos el año pasado. Yo creo que en términos generales el sistema bancario ha venido siendo bastante precavido en los préstamos en dólares, en el sentido de que aunque ha prestado a gente que genera colones, realmente ha medido muy bien la capacidad de pago. Por eso es que se había restringido un poco el crédito, porque lo que se permite es muy bajo endeudamiento en las personas que obtienen dólares. Entonces los bancos, antes de hacer el préstamo, tenemos que sensibilizar el ingreso de la persona de manera que pueda soportar incrementos más o menos moderados en el tipo de cambio o en la tasa de interés. Realmente igual pareciera que sí es posible que haya una recuperación del dólar respecto al colón a nivel interno, pero como le digo, al igual que con las tasas de interés, no vemos que sean cambios muy violentos, ¿verdad? Yo creo que la economía y los deudores se van a poder ajustar en caso de que estos eventos puedan suceder.